Hoy vamos a concluir esta unidad, no la unidad, sino esta parte 2 de las iglesias de Cristo, cómo Cristo se revela en Apocalipsis. Y como mencioné la semana pasada, se menciona Apocalipsis, muchas veces viene a la mente las diferentes visiones y los diferentes eventos de plagas y de sellos, pero muchas veces pasa por alto donde Jesucristo está revelando: yo estoy en control, que la historia y todo lo que sucede está bajo la soberanía y el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos en esta unidad resaltando a Cristo en Apocalipsis, ¿okay? que revela la gloria presente y final del Cristo resucitado. Así que hoy vamos a ver los mensajes de las últimas iglesias mencionadas, y como habíamos empezado la semana pasada, que la iglesia, de la manera que la carta la completa está construida, es para hacer una carta circular. Llegó a Éfeso, y cuando Éfeso lo oyó, imagínate, que chévere, nos falta el primer amor. Y cuando yo leyendo, diantre, esta iglesia hermana es tan grave, especialmente la última, Tiatira. Pues entonces vemos en orden Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, la cual hoy vamos a estudiar la revelación de Cristo en la carta a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea, y lo cual esto me revela un poquito más, que simplemente dice más o menos el orden en la cual están las iglesias, es el orden en la cual serían copiadas y continuadas llevando a cada una de las iglesias, ¿okay? Una de las cosas que quiero tocar hoy específicamente, yo sé que no soy bien de clara, pero simplemente son el sistema de carreteras en la antigua Roma, y especialmente cómo corría en esta región, ¿okay? Y si ven en esta región, a carreteras principales recorrían, si ven de este a oeste, corría específicamente por la Odisea, vamos a ver ya mismo, y al norte corría hacia la capital de la región, que era Pérgamo, como vimos la semana pasada, como seguía también Esmirna, como seguía Éfeso, el puerto de Éfeso, etc. Así que vemos que casi todas, si ves, la mayoría de iglesias, excepto Filadelfia, estaban en las carreteras principales. Esto un poquito más, si ven, está Sardis, la Odisea, y entre medio de esa Odisea, Filadelfia, y ven cómo estaban casi de todas las carreteras este-oeste, corrían por lo menos, tocaban, si va del norte a sur, tocaba Éfeso, Esmirna y Pérgamo, y si va este a oeste, pasaba por lo mínimo por la Odisea, que es la última que vamos a examinar en esta noche, ¿okay? ¿Alguna pregunta con el sistema? Y por eso vemos al apóstol Pablo, si ven también, en sus viajes misioneros, donde primero él era de Tarso, y vemos que era familiarizado con las carreteras, lo que era Derbe, Listra, y cuando fue en su primer viaje misionero, una de las primeras áreas que fue a llevar el evangelio a las ciudades las cuales eran conocidas por él, ¿okay? Lo que nos dice que siempre nuestra primera reacción cuando conocemos a Cristo es llevar la palabra a aquellos que están cercanos a nosotros, ¿okay? Porque si no lleva a los que están cercanos a nosotros, ¿cómo vamos a llevar a los que están lejos? ¿Okay? Entonces vamos a abrir las escrituras a Revelación, Apocalipsis, capítulo 3. Y antes de comenzar a la iglesia de Sardis, solamente un breve resumen de la historia de Sardis. Primero, 700 años antes de que esta carta era una gran ciudad, ¿okay? El rey de Lidia era hostil a los griegos, así que los griegos, acuérdense, esto antes de Alejandro el Grande, y como ven en la topografía, vemos que está Grecia y está Sardis, y los dos tenían hostilidades, ¿okay? Entonces, Sardis se hallaba en el valle, pero originalmente quedaba en una cima en el norte, donde originalmente creció, y entonces expandió la ciudad de Sardis, lo cual estaba en un fuerte en el monte en el norte, y por eso que Sardis era conocido por 2 ciudades, donde había un fuerte en como que dice, la loma y en el valle.
era una ciudad próspera porque se hallaba oro en sus ríos. Y entonces, solamente para que, como dije, nos podemos viajar a Sardis por medio de la internet. Este es el fuerte que estaba originalmente en la ciudad de Sardis, la capital se hallaba aquí. Eventualmente se expandió demasiado y entonces esto es lo que es las ruinas que quedan en el valle, ¿okay? Y por eso Sardis eran 2 ciudades en la cima, en el valle. Este era el fuerte. Cuando ocurrían guerras, ellas recurrían y huían hacia el fuerte, lo cual es impenetrable para lo que es la historia hoy. Entonces el rey de Sardis le hizo la guerra al rey de Ciro. ¿Se acuerda que Jesucristo, nuestro Señor, había profetizado que después del rey babilónico venía otro reino que era el reino Ciro, y después otro reino que Alejandro el Grande, después otro reino que era el reino romano? Pues le hizo la guerra al rey de Ciro y sitiaron la ciudad de Sardis, y todos se retiraron al fuerte de Sardis, ¿okay? Que estaba arriba en el monte, en la piedra. Y entonces, estando aquí, pues obviamente se sentían que no podían penetrar. Pero sucedió, lo que ocurrió fue que dice la historia, que uno de los soldados se le cayó el casco. Se le cayó el casco y vio que rodó hasta abajo, y uno de los soldados persas observó que dentro de unas grietas ese soldado recobró su casco y regresó otra vez. Lo cual entonces prendieron el bombillo, llevaron una campaña pequeña a través de la grieta, y cuando subieron a la fortaleza, nadie estaba velando. Y al nadie estar velando, porque estaban confiados en su fortaleza, vinieron entonces el enemigo, los persas, invadieron la ciudad y cayó. ¿Okay? Así que vela tu grieta, eso no lo llamo. Vela tu grieta. Entonces, después de esa campaña que tuvieron con los persas y cayó la ciudad, porque se creyeron muy seguros, y por creerse seguros no velaron, entonces Alejandro el Grande volvió otra vez, porque Alejandro el Grande era el imperio griego. También vemos que también se expandió, y bajo ello volvió otra vez la ciudad de Sardis, volver otra vez a recobrar su esplendor. Entonces como mencionamos, que entonces bajo Alejandro el Grande volvió a su esplendor, fue una gran ciudad. Y de nuevo los generales, ¿se acuerdan cuando Alejandro el Grande muere a una edad joven y se repartieron las tierras entre sus generales, lo cual Antíoco era uno de los generales, especialmente del imperio seleucida? Y entonces los mismos generales entonces se hicieron la guerra. Entonces uno de los generales le hizo la guerra a Antíoco, y sucedió lo mismo, que cuando Antíoco fue entonces invadir, a tomar la ciudad, pues entonces volvieron otra vez, se retiraron a la fortaleza, y volvió a ocurrir lo mismo. Entonces una escuadrilla del ejército de Antíoco vio que había entrada y salida por una grieta, y lo importante no es que entrada y salida por una grieta, es que nadie estaba vigilando. Entonces volvió otra vez, subieron por ahí, por esa grieta, hallaron que nadie estaba vigilando, y volvieron otra vez y cayeron de nuevo. Así que una de las cosas que nos enseña la historia: vigila tus grietas. ¿Okay? Y todo el mundo tiene grieta. ¿Okay? Todo el mundo tiene una grieta en la cual de vez en cuando como que se sale a jugar con la carne. Y entonces tiene que vigilar la grieta, porque lo mismo que sale por la carne entra la tentación. Así que tiene que vigilar las grietas e eliminar las grietas. Por lo menos, si no las puede eliminar, las vigile, que no vaya a entrar una tentación, o que el enemigo vaya a tener entrada por las grietas. Así que volvió otra vez a caer de nuevo. Ya tuve parte de la razón por la historia, que el Señor aquí en la carta le dice que vigile. Porque sabe, de la historia secular, por no vigilar, cayeron, aunque creía estar firme, mira que no caiga, y cayeron por no estar vigilando. ¿Sí? Entonces bajo los romanos volvió otra vez a prosperar, y sufrió un terremoto bajo el tiempo de los romanos, fue reconstruido por los romanos. Así que 2 veces sucumbieron ante los enemigos por ser muy vagos para vigilar. ¿Okay?
por ser muy vago para javillar. Y no estoy hablando simplemente de las grietas personales, tienen que haber las grietas en tu vida de soltero o soltera. Tienen que haber las grietas en tu matrimonio, lo cual el enemigo se está colando o se está saliendo, no hay acceso a entrada y salida, y esas grietas también hay que taparlas. Así que todo el mundo tiene grietas, tiene que ver las grietas, taparlas o vigilarlas, que el enemigo no tome ventaja por ellas y los asalte, y entonces caigamos a consecuencia del avance del enemigo por la existencia de una grieta que no estamos vigilando. ¿Okay? ¿Alguna pregunta antes de entrar en el texto en esta noche? Versículo 1, Beatriz, si me lo puede leer. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Sí. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ok, rápido a la soltar. Y esto es lo que hablaba la semana pasada. Primero, la iglesia no es un club de leones, ni es la iglesia es el lugar número 1 donde las personas que se han entregado su corazón a Jesucristo no solamente continúan esa relación y esa comunión con Dios, sino por medio de ella el evangelio es pronunciado, por medio de ella la comunidad y al mundo que lo rodea. ¿Okay? No simplemente un lugar de reunirnos y tener comida, qué sé yo, porque eso no puede ser cualquier club. La iglesia no es un club, la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo es que maneja, se mueve entre cada uno de los miembros, inspira a cada uno de los miembros, fortalece a cada uno de los miembros, y esa es la distinción de la iglesia a un club. Que el club quizás cuando, como hablaba un poquito el domingo, si viene una pandemia, una persecución, todo el mundo sale a huir, pero la iglesia dice, no. Aquí el que manda no es lo que mata el cuerpo, que manda es que salva el cuerpo, que es Jesucristo el Señor. Así que si Cristo dice huimos, salimos huir, si Cristo se queda, nos quedamos. Porque aquí que manda es el Señor, no el miedo, no el temor, o sea, lo que manda es el Señor. Entonces, esa es la gran diferencia. Y le dice primero dirigido al ángel, que es de lo que hablamos ya, que es el líder, el obispo de la iglesia, acordando que muchas de las iglesias estaban en casas, ¿okay? Ya sea una casa o un grupo de casas. Era a pesar que habían sinagogas, pues se caían tomar el modelo de la sinagoga para también eventualmente construir su propio templo, su propio santuario, pero en sus comienzos eran casas. Dice, santifica el Señor con el que tiene los 7 espíritus. Los 7 espíritus aparecen en Isaías 11:2, donde escribe el Espíritu de Dios y todos los dones que contiene el Espíritu de Dios. El número 7 significa completo, ¿okay? Significa no falta nada, ¿okay? Así que está diciendo que y así describe a Dios, que eventualmente ese espíritu completo, que no falta nada, que va a habitar en el Mesías. Así que se está identificando al Señor como el Mesías, porque es el que tiene los 7 espíritus, el que tiene la plenitud del espíritu, y el único ser humano que la plenitud del espíritu ha habitado en la carne humana, que ha sido a través de Jesucristo. Okay, donde toda la plenitud del Espíritu habitó en la carne humana, y ya se identifica entonces Jesucristo como aquel que tiene los 7 espíritus y aquel que fue profetizado, en el cual reposaría los 7 espíritus, la plenitud, lo cual es el Mesías. Entonces el Mesías dice que tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas se ha identificado en el capítulo 1 como las 7 iglesias, los 7 ángeles, los 7 líderes, los 7 obispos. Lo que está también comunicando que la iglesia es mía, dice el Señor. No es del obispo, no es del evangelista, no es de ninguna persona creada. La iglesia es del Señor. ¿Okay? Los ministros estamos llamados a ser buenos mayordomos de lo que es de Cristo. ¿Amén? Porque eventualmente nosotros nos iremos y la obra se queda y se levantarán otros mayordomos. Pero no podemos olvidarnos que la iglesia es de Jesús. ¿Okay? La iglesia es de Jesús. Entonces tenemos que ser buenos mayordomos. Tenemos que rendir cuenta de lo que puso en nuestras manos, que es la obra ministerial en nuestras vidas también. Y dice que conozco las obras, ¿okay? Y Dios le hace una terrible acusación, que tiene el nombre del que vive, sea el nombre de la congregación,
Amor tiene tremendo nombre, la iglesia de Jesucristo, donde mora el Espíritu incorporado. O tiene más nombre que... si no, tiene tremendo nombre. O si no tiene tremendo como iglesia, tiene tremendo nombre como título ministerial. Soy el apóstol, evangelista, profeta, maestro, sanador, Ramón Dávila. O sea, que tiene tremendo título. Dice, tienes tremendo título como iglesia. Quizás tienes tremendo título también como ministro. Pero el que las conoce dice, sea el nombre de la congregación, el título del ministerio, dice, estás muerto. No tienes, el que tiene el espíritu, dice, tienes nombre, pero no tienes el espíritu mío, dice el Señor. O si tienes el título, tienes los certificados, tienes los grados, tienes más grados que un termómetro, pero no tienes presencia del Espíritu Santo de Dios. Estás muerto, estás en pecado. Puedes título, pero estás en pecado. Estás en pecado, ya sea porque estás activamente practicando pecado, o estás en pecado, o sea porque estás resistiendo la presencia del Espíritu Santo de Dios que influencia o lo opere en la vida de los individuos que corresponde a la congregación. Así que no es que tengas nombre, que tenga presencia de Dios y que sea conocido por Dios, que sea poseído por Dios. Es interesante que el Señor se identifica. Yo soy que tengo el Espíritu, dice el Señor, y yo soy que tengo los ministros, dice el Señor. Y están muertos porque ninguno de los dos son conocidos y poseídos por el Señor. Ni el Señor los posee, ni el Señor los conoce, ni el Señor habita en ellos. Así que a la soltada le dice que tiene el nombre del que vive, pero no tienen el Espíritu, que es caracterizado en Isaías 11:2. Están en pecado o también están alejados como estaba alejado el hijo pródigo, que el Señor le dijo cuando regresó, este era el que estaba muerto y era que vive, que ha revivido. O ya sea que tienen el nombre del que vive y están apartados del Señor, están en el mundo, tienen el nombre del que vive y están en el corral de cerdos, tienen el nombre del que vive y están en la barra, tienen el nombre del que vive y están en el prostíbulo, tienen el nombre del que vive tiene el nombre del que vive, pero su vida no refleja ni la influencia de los 7 espíritus de Dios, ni la posesión de Cristo, de que son posesión de Cristo. Y entonces le hace esa terrible acusación. Entonces, lo que nos está diciendo es que son un templo físico, pero no son el templo del Espíritu Santo de Dios, que debe ser nuestro cuerpo. Y por eso que no tienen vida, están muertas porque no tienen espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu es lo que da vida. Por eso no hubo herejía. Interesante que las iglesias previas hubo herejías, ya sean Nicolaítas o ya sea Jezabel de Tiatira. Hay herejía. Aquí no hay herejía. ¿Por qué no hay herejía? Porque no hay espíritu, no hay nada que apelar. O sea, viene con una herejía, dice, esta gente está muerta. Esta gente no está respondiendo ni a una herejía. O sea, ni al disparate que estoy diciendo espiritualmente no están respondiendo porque no hay vida espiritual. Hacia tal punto que no hay herejía porque no hay vida espiritual, no hay percepción espiritual, no hay discernimiento espiritual. Y por eso que aunque vinieran y viniesen por ser una carretera principal también, aunque viniesen predicando herejía, ellos lo predicaban y seguían de camino porque esta gente está muerta. Esta gente ni reacciona, por lo menos si me dicen, no reacciona ni para adelante ni para atrás, no reacciona ni contrario ni a favor, porque están espiritualmente muertos. Continuamos con el versículo 2. José. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Okay. Entonces comienza la exhortación, dice vigila, que te despierte de esa muerte espiritual, que vigile, que no sucede como en el pasado en la historia secular, por no vigilar cayeron y que ahora por no estar vigilando van a terminar de caer.
lo poquito que queda por no vigilar. ¿Okay? Vigilar específicamente las grietas, aquellas áreas que están permitiendo y están predispuestos a pecar, o donde están entrando y saliendo a las tentaciones. ¿Okay? Que vigiles las artimañas del enemigo, que vigile estar preparado, preparada por el Señor. Son áreas que son digo que vigile que tú estés preparado. Vigile el enemigo, que no solamente discernimos las artimañas del enemigo en nuestra vida personal, lo percibimos en la sociedad, lo percibimos lo que está haciendo. Que quizá la gente está ciega, el Espíritu de Dios no está ciego, el pueblo de Dios no está ciego, y está viendo lo que está sucediendo, está viendo el plan, está viendo el despliegue, está viendo todo lo que el enemigo está planificando y está haciendo. Estamos vigilando, estamos despiertos, preparados para el Señor. Que vigile contra las falsas enseñanzas, que vigile. Si algo que caracteriza la vida del creyente es que vigila. Vigila en su casa, vigila en su relación, vigila en su vida de soltero, vigila en su trabajo, vigile todo, que no vaya a influenciarme y dirigirme o aconsejarme en una área que me vaya a sacar y perturbar mi relación con el Señor, o mi ministerio, o mi llamado, o mi vida cristiana. Siempre está en vigilia. Mientras está aquí en esta tierra, yo sé que no que uno esté, tú sabes, paranoico, pero sí uno está viendo por dónde trae, por dónde esto. Siempre está vigilando, siempre está percibiendo, siempre está discerniendo. Como mencionó muchas veces los muñequitos. Hay muñequitos que yo me quedo espantado, yo contra, se tiraron. Y tienes que vigilar, tienes que estar en vigilia en lo que ve, cómo está siendo influenciado. Que no vaya entonces... porque parte del problema de estas tres y muchas de estas tres iglesias es que la ciudad se metió en la iglesia. La mentalidad de la ciudad se metió en la iglesia. En vez de vienen de la iglesia, vienen de la ciudad a la iglesia y no son transformados, sino que se mantuvieron igual. Entonces las prácticas de la cultura se volvieron a las prácticas de la iglesia. La iglesia no está para practicar la cultura, la iglesia para reflejar la escritura. Gracias a Dios. ¿Okay? Para reflejar la escritura. Entonces, dice, afirma, queda un poco con vida, todavía tienes un poquito de vida, todavía el Espíritu Santo influencia, así que afirma. Yo sé que a veces lee, a veces ora, a veces te congrega, a veces ministra, a veces, pero dice, afirma, que fortaleza, que lo ejercites. Que lo poquito que quede, aunque lea un poquito, que use eso para ejercitarlo y comienzas a leerle, orar. Si lees un poquito, comienzas a orar, comienzas a congregarte, comienzas a un poquito, comienza a congregarte más. Que comienza, aunque lo poquito que esté, porque el Señor lo ve, queda poquito, pero mira, fírmalo, fortalécelo, ejercítalo. ¿Okay? Dice, ¿por qué? Porque no he hallado. ¿Okay? Y es la razón de su preocupación, porque ellos no han vigilado y no han afirmado, porque no he hallado, en otras palabras, que no te conozco. Cristo espera obras. Cristo espera que tú te permites perfeccionar. Cristo espera que su espíritu mora en ti y que tú actúes con la actitud correcta. Que tú obres y probes en el Espíritu, pero sobre todas las cosas que te conozca. Lo que Jesús le está diciendo, no los conozco, porque yo soy que tengo las 7 estrellas, yo soy que tengo que poseo los 7 espíritus de Dios en su plenitud, y como los poseo, no los estoy viendo en ti, no los conozco en ti, porque se supone en ti esté morando el Espíritu, se supone en ti que yo te posea, y yo no te poseo. Porque lo que te muevo no soy yo, dice el Señor. Lo que te mueve es la comodidad, lo que te mueve es el dinero, lo que te mueve es la ganancia, lo que te mueve es lo que puedes sacar, no lo que puedas dar. Lo que te está moviendo es todo excepto yo, dice el Señor. Porque no, supone que yo soy el que te mueve, que yo te posea. Señor. Entonces, dice que a consecuencia no te conozco y te quiero conocer, dice el Señor. Pues para que no suceda al final, dice el Señor, tu nombre movió en montaña, dice, apartado de mí, sobre maldad, no los conozco. Estaban muertos todo este tiempo que estaban haciendo eso, porque no los conozco. No los conozco porque mi espíritu no moraba en ustedes y no los posee, no permitiera que los poseyera, dice el Señor. Así que usted no los conozco y los quiere conocer. Versículo 3. Ana. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete.
Entonces comienza un imperativo. Le dice, primero acuérdate de lo recibido oído, que vuelva a los pozos antiguos, vuelva a oír la palabra y el evangelio, las buenas nuevas, que vuelva otra vez a la vida espiritual. Amén. Que vuelvas a orar y poner esa palabra, ese evangelio, obrar en sus vidas. Que se arrepientan, que una vez, que entonces se pongan otra vez el evangelio. Y una vez que se pongan el evangelio, se den cuenta que su conducta no se acomoda a la expectativa de un Dios santo, que se arrepientan y pidan perdón y permitan que Dios lo acepte, que lo tome y que se someten bajo su dominio y bajo su gobierno, que Dios los va a aceptar, que se arrepienten de las viejas obras, porque Dios no mira tu historial. Dios dice, si mira a mí como tú estés, yo te acepto, dice el Señor, pero de aquí en adelante, entonces mi influencia es la que gobierno en tu vida. Dice que se arrepiente y no te vas a arrepentir hasta que te des cuenta. Hasta que después de cuenta estoy mal. Hasta que dé cuenta, mi Señor, he pecado en contra tuya. Hasta que dé cuenta, mi Señor, que tú has obrado en mi vida. Yo te he resistido, me he rebelado, me he visto ingobernable contigo. Hasta que dé cuenta que el Señor lo reconozco. Como hizo David cuando Natán fue a decirle, yo, mira, cuando le hizo el cuento de la parábola, le dijo, no, ese es merecedor de muerte, ese eres tú. Y cuando se dio de cuenta, dijo, Señor, he pecado. Y sabemos Salmo 51, etc. Y no puede suceder hasta que el individuo se dé cuenta, como tú y yo nos dimos de cuenta. Que cuando fuimos confrontados con un Dios de amor, un Dios santo, dijimos, Señor, muerto soy. Señor, muerta soy. Señor, no he venido a matarte, he venido a salvarte. He venido a transformarte, he venido a cambiarte, he venido a subirte, he venido a levantarte, he venido a transformarte, dice el Señor. Entonces dice que veles. No necesariamente el prójimo, pero tú. Porque hay algunos que gusta mirar al prójimo como está mal. No que mira el prójimo como está mal, es que mira dentro de ti lo que está mal. Olvídate el prójimo. Que cada uno va a rendir cuenta por lo suyo. Que tú no mires al prójimo, que vela por ti. Vela tu conducta, vela tu respuesta, vela tus acciones. Y que sean perfectas por medio de su espíritu delante de Dios. Porque dice que vendrá inesperadamente. Sea en la muerte o sea en la segunda venida. Y que no seas hallado no preparado y no seas hallado no preparada, porque todos compadecemos delante de Dios, sea a través de la muerte física o sea a través de cuando Jesucristo venga y seamos transformados y que seamos hallados preparados y preparadas. Por eso que vigila y prepárate, haz los esfuerzos, ya se te dando el Espíritu para que lo hagas. Es cuestión que cedas al Espíritu y comienza a romper con costumbre y hábito para poder hacerlo. Versículo 4, pastora. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén. Pero quedan pocos fieles delante del Señor, no ante la gente, porque delante del Señor están bien y son diciendo, están todos muertos, excepto tengo unos pocos que no se han dejado llevar por los testimonios flojos de los demás. Amén. De aquellos que vienen a veces no, ministran a veces no ministran, llegan temprano al cine, llegan tarde a la iglesia, o sea, no pueden dejarte llevar. Por eso que a mí me fascina especialmente la parábola de los talentos, que le dio a 5 y le dio 10, lo multiplicó en 10. El que le dio 10 lo multiplicó y el que dio 1 lo enterró. Lo más que me gusta es que le dio 5, le dio 10, continuaron siendo productivos cuando vio el vago de 1 no haciendo nada. Y eso es lo que es hacerlo todo para la gloria de Dios. Independientemente que el del lado no lo haga, yo lo voy a hacer, pero lo hago para ti, aunque el lado, aunque haga gente vaga, gente con testimonio flojo, gente que están en la iglesia, están en la barra, están en la iglesia, o sea, con todo eso, dice que hay unos pocos que se han mantenido sus vestiduras blancas. Por vestidura, la única vestidura blanca que nos podemos poner es la que el Señor nos dé. Que han lavado su vida con la sangre de Cristo. Y en cierta forma, simbólicamente, somos vestidos. ¿Se acuerdan la parábola de la cena? Que dice que todos estaban vestidos excepto uno, que no estaba vestido. ¿Por qué? Porque también era costumbre de que, como se invitó a todo el mundo a lo loco, ¿verdad? Dijo, vente a comer. Dijo, pero aquí está la vestidura, aquí está la vestidura, aquí está la vestidura, aquí está la... Y entonces el huésped le dio vestidura para ponerse. Excepto uno que era rebelde. Excepto uno que dijo, no, yo vuelvo a vestir como me dé la gana aquí, porque yo...
Y cuando salió el rey, ¿por qué ese que está ahí no está vestido de boda? Y él se quedó callado. Se quedó callado porque es un rebelde. Se quedó callado y dijo, yo no pongo nada. Yo pongo lo que me dé la gana. Yo hago lo que me dé la gana. Mira tú a la cárcel, no te ponen los jumpers azules, a ver lo que van a hacer contigo. Sí, pues, a ver lo que van a hacer contigo. Entonces, cuando Cristo te quiere vestir, te estás poniendo todo rebelde. Entonces te cede en la carne, te cede a eso, pero en el espíritu no cede a lo que como Señor te quiere vestir. Me gusta más el negro. Sí, el azul, el orange, que si no han cambiado. Entonces, la vestidura, no solamente, especialmente la vestidura blanca, puede, primero, que no han manchado sus vestiduras, que el Señor primero ve cómo están vestidos, primero si se están poniendo, eran blancas porque primero si están llenos del Espíritu Santo de Dios, si están libres de la práctica de pecado en sus vidas, ¿okay? Si han mantenido su profesión de fe hecha en el bautismo, ¿okay? Porque una cosa que practicar el bautismo, que se bautizaba y cuando subía se daba una vestidura blanca como símbolo de su profesión de fe, y todavía han mantenido su profesión de fe a pesar de los malos testimonios que habían aún dentro de la iglesia. Entonces dice que andarán conmigo, porque la muerte no interrumpe la comunión. ¿Sí? Si andas con Cristo aquí, vas a andar con Cristo allá. Santo. Si no andas con Cristo aquí, no hay ninguna misa, ningún purgatorio que te va a sacar de ahí para andar con Cristo allá. Absolutamente ninguna, por más pena que nos dé. El que anda con Cristo aquí, por eso dice que nada nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, ni la muerte ni la vida. Porque si anda con Cristo el Señor ahora, vas a seguir andando. Si no anda ahora, no vas a andar allá y nadie va a hacer nada por ti. Así quiso el rico y Lázaro. Después el rico, mira, I'm sorry, aquí todo está establecido. Se acabó. Aquí se acabó. Lo que está en el libro, lo que está dicho, lo que está establecido. Y esa es nuestra... Si puede identificar un poquito con la dificultad de que hay unos pocos que se están manteniendo fieles en una iglesia que literalmente, una congregación que literalmente está todo el mundo muerto aquí espiritualmente. ¿Okay? Y dentro de ahí hay unos pocos. Y la lucha espiritual constante. Yo imagino a algunos diciendo, Señor, pero la iglesia, Señor, la iglesia. Eventualmente se lo habló a través de Juan y envió el mensaje. ¿Okay? Y envió el mensaje. Así que el Señor siempre actúa. Y siempre por lo poco, el Señor siempre habla y siempre actúa, siempre y cuando se le inspira, se le permite al Espíritu de Dios moverse dentro de su iglesia. ¿Okay? Y por eso a veces te viene una carta, porque como el Espíritu no se mueve adentro, te viene una carta por fuera. Así que, y otra cosa, como mencioné, una característica del ministerio profético es que no solamente te dice las cosas positivas, si tiene que hacerlo, te dice las cosas negativas. Tanto lo positivo como lo negativo. Lo negativo estás muerto, lo positivo queda poco. O sea, tiene que no todo, porque hay algunos que solamente dicen lo lindo. Y no, bueno, versículo 5, Verónica. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Okay. Dice que el que venza, la que venza, que sea fiel, que sea leal hasta el fin, que se vuelva otra vez a afirmar, que vuelva otra vez a fortalecer, ejercitarse, que vuelva otra vez la vida en el espíritu, que vuelva otra vez a ser poseído en las manos de Dios, un instrumento en las manos de Dios. Dice que no lo borraré. Primero que va a ser vestidura blanca. De cierta forma la vestidura blanca puede referirse a los cuerpos glorificados, la resurrección del cuerpo, a la recompensa por haber servido en espíritu y cuerpo delante de Dios. Esa recompensa no solamente con la vestidura, de cierta forma un cuerpo glorificado, un cuerpo blanco, un cuerpo resplandeciente como el Señor, etc. Así que puede ser que participará de esa resurrección, como también, como hemos hablado, de la vestidura blanca,
que es la que el Señor coloca. Eso no borraré en Éxodo 32, como también en Daniel 12:1, como en otro texto, habla de que hay un libro, como si fuera escrito, un registro de aquellos que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos, un registro que tiene aquellos que son poseídos por el Señor. El Señor dice, mira, ve y van. El Señor dice, ve y habla, y hablan. Y ese registro dice que no lo pueda borrar. En aquellos tiempos, una persona, si cometía una pena capital, aunque fuera ciudadano, cuando moría se le borraba de registro y se borraba de todo. Es como, si se acuerdan de esa película de 300 que hicieron, donde el emperador Ciro dice, no, voy a borrar el nombre de Leonides de todo, nadie va a saber ni que existió. Y eso es lo que se refiere a esa práctica, esa costumbre, que si siguen con esa conducta, si siguen con ese comportamiento, si siguen resistiendo al Espíritu, si siguen resistiendo el dominio y el señorío de Jesucristo, que aunque que dice que serán borrados donde pertenecen, donde se supone que tenga su nombre en el libro de la vida, pero serán borrados, pero por su propia culpa, por su propia conducta, por su propio comportamiento. ¿Sí? Y aquel que lo confiese en esta tierra será confesado en los cielos, y aquel que lo niegue en esta tierra será negado también en los cielos. Y como hablamos un poquito el Señor el domingo, sea en persecución o sea en medio de situaciones infecciosas. Esto es la primera vez que la iglesia pasa por una situación de enfermedades infecciosas, como hablamos el domingo. Me dice que me niegue, y no dice las condiciones, delante de los hombres, yo también le negaré delante del Padre y de los ángeles, pero que me confiese en el trabajo, el que me confiese delante de su familia, el que me confiese delante de su comunidad, el que me confiese delante de donde se encuentre, yo también lo confesaré delante de Dios y de los ángeles. Y el 6, Edu. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. No es que tenga oído físico, el que tenga oído espiritual. El que no tenga espiritual no va a querer oír. Pero si tiene un oído espiritual, que oiga y haz. Es eso que está diciendo. Si va percibido, haz. Si entiende que está chocando tu espíritu, hazlo. ¿Sí? ¿Qué fue? No, ellos molestando, papi. Ok, molestando, ok. Vamos a continuar. Filadelfia. Filadelfia, un poquito de historia de Filadelfia. Era la más joven de las 7 ciudades. Fue fundada por unos colonistas de Pérgamo. Se acuerda que Pérgamo era la capital del imperio seleucida, y entonces de Pérgamo salió establecer una colonia con unas intenciones bien específicas. Por eso que la más joven de todas ellas. Su nombre significa amar al hermano. El rey Attalus lo nombró por su amor a su hermano Emenes. Así que el nombre de Filadelfia significa amor a su hermano. Y por su hermano nombró la ciudad. Está sitiada entre el borde de Misia, Lidia y Frigia. Y era una colonia misionera a Lidia y a Frigia de la cultura griega. Así que fue establecida por Pérgamo, una colonia, para entonces impulsar la colonia y las costumbres griegas hacia la región. Y más o menos esta es, si ve Éfeso, Smyrna, ese que no lo pueden ver, Éfeso, Smyrna, Pérgamo, Tiatira, y aquí está Sardis, que acabo de ver, y está Filadelfia, ¿sí ve? Entonces aquí está la Odisea. ¿Sí? Y si ve a Sardis, está justamente en la región de Lidia, y está delante también de la región de lo que se usa como Frigia, tanto la 1 como la 2. Y fue establecida Filadelfia para entonces de ahí, entonces una colonia misionera para entonces proyectar y por medio de ella colonizar las demás con la cultura griega, tanto la cultura griega, las letras, lenguaje y todo lo demás. Y ese fue el propósito. Y estos son los diferentes: Linconia, Panfilia, Siria, etcétera,
Y ¿alguna pregunta? Ok. Así que fue establecida como una colonia misionera. Y muchas veces también era sensible a terremotos, así que muchas veces se subía a las calles a consecuencia de los terremotos y le caía la casa encima. Era como unos videos que veíamos cuando estaba los terremotos en Huánica, donde tampoco sacudía, todo el mundo salía corriendo para el medio de la calle para que no le cayera la casa de cemento encima. Pues así mismo era en Filadelfia, que era bien susceptible a terremotos y a temblores, y entonces cuando ocurría salían para las calles. Por eso el Señor le dice, van a estar seguros de que van a tener que salir, o sea, etc. Pero vamos ya mismo a eso. Muchas veces, como dije, huían a las calles a consecuencia de los terremotos y los temblores. Y entonces cuando sufrió también el terremoto, igual que Sardis, el emperador Tiberio reconstruyó la ciudad, y en su honor cambiaron el nombre de la ciudad de Filadelfia a la nueva ciudad del César. Después cambió su nombre otra vez a Flavia en honor al emperador Flavius, y después su nombre volvió otra vez restaurado a Filadelfia. Así que sabían lo que era poseer un nuevo nombre. Solo la iglesia de Esmirna y de Filadelfia permanecen hoy, hasta el día de hoy, a pesar de que hasta ahora es parte del país de Turquía y es mayormente musulmán. Todavía la iglesia de Esmirna, cristiana, todavía la iglesia de Filadelfia todavía existen hoy en ese mismo lugar, o creyentes en Jesucristo. ¿Alguna pregunta? Versículo 7. Entonces, Beatriz. 7. Sí. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Amén. Así que primero, otra vez dirigido al ángel, el líder, obispo, se le identifica el Señor como el santo, porque es Dios mismo quien habla, y que solo Dios es santo, es separado del ser humano, es distinto del ser humano, es distinto de la congregación. Identifica a Jesús como Dios porque solamente Dios es santo y comparte la divinidad de la santidad con Dios. Dice que es verdadero, por la palabra verdadera, que es real. Amén. Y por ser real no es mentira, y no es irreal ni ilusorio. Identifica que dice que tiene la llave de David, que es símbolo de autoridad. La llave es símbolo de autoridad. Y entonces, por tener la llave de David y por tener específicamente esa autoridad, que tiene la misma autoridad de abrir y de cerrar. Y lo que él abre y lo que cierra, nadie puede cerrar, ni abrir, ni cuestionar, ni oponerse. Eso es lo que básicamente se está identificando a la soltar. Dice, primero soy el santo, comparto la santidad, la divinidad con el Padre. Primero que tengo autoridad, yo soy el que tengo las llaves. ¿Okay? Tienen que entender que es Jesucristo que tiene las llaves. El que va a abrir y cerrar el negocio es el Señor. El que va a abrir y cerrar la iglesia es el Señor. Si lo empezaste tú, tiene problemas. Si lo empezó el Señor, no hay problema, porque el Señor es el dueño de la iglesia, es el que abre y que cierra. Amén. Y por eso nunca, una cosa que quiero antes de seguir es que cuando Cristo te abre una puerta, tú entras por ella, no importa no tenga las cualificaciones, no tenga los grados, no tenga la educación, no tenga nada, tiene todo lo que necesita, que es a Jesucristo y a su sabiduría y su inteligencia guiándote por las puertas que te abren. En especial, me voy a adelantar, y es que mira que tú dices, pero Señor, no, yo estoy tan ajorado, pues eso Jesucristo escoge a la gente ajorada, gente productiva para hacer su trabajo. Dice, bueno, no me queda una cosa más, no importa, te estoy abriendo una puerta, métete por ella, con la poquita fuerza que tienes, métete por ella. Okay, me estoy adelantando, pero quería ese punto para comenzar a pensar. Dice, Señor, no me queda una tarea más. Estoy fatigado, fatigada, cansado, yo te estoy abriendo una puerta. Y aunque tú veas oposición, nadie la va a poner, porque yo lo estoy abriendo, nadie la va a poder cerrar. Porque lo que Dios abre, nadie cierra. Y lo que Dios cierra, nadie abre. Entonces dice, porque tienes poca fuerza. Dice, tienes poca fuerza,
Yo sé que tienes poca fuerza porque en medio de una situación adversa has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Okay? Específicamente dice, yo sé, el mismo el 8. Todavía. Todavía, ok, léeme el 8, José. Me adelanté. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aun que tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok, así que identifica, dice Señor, el Señor dice, yo conozco tus obras. Yo sé que tienes poca fuerza. Tienes poca fuerza porque has gastado tu esfuerzo y energías en las obras del Señor y expandir la influencia del Señor en esta región de Filadelfia. Tienes poca fuerza porque a pesar de la oposición has guardado la palabra. Has sido fiel a adherirte a la palabra y a predicar el evangelio. Y no has negado mi nombre. Aun en medio de persecución, en medio de oposición, te has mantenido fiel y has guardado la palabra. Con todo, que estás ministrando, que estás luchando con tentación y aún con herejías y persecuciones, el Señor te ha vuelto una puerta abierta, una puerta misionera. Y el Señor siempre escoge a siervos y siervas productivos. Y Señor, pero yo estoy súper hasta aquí, no, te estoy dando una puerta. Y aunque esté súper hasta aquí, porque el Señor no escoge vagos, y escoge vagos y lo coge. Una vez expliqué un mensaje que la iglesia no produce vagos, los convierte. ¿Okay? Los vagos entran a la iglesia y Dios los convierte en personas productivas, le da dones, ministerio, llamado, visión, y comienza a convertir los vagos y las vagas en gente productiva, en gente que lleva la palabra, en gente llena del Espíritu Santo, los convierte en maestros, los convierte en misioneros, los convierte en pastores, o sea, comienza a ejecutar su llamado. En la iglesia no crea vagos, los convierte. Y coge a la gente productiva y Dios dice, Señor, pero tengo poca fuerza, sí, pero te estoy abriendo una puerta. Te estoy dando una puerta y no te preocupes, que si te estoy dando la puerta, te voy a dar la fuerza para que puedas entrar por ella y hacer el propósito con el cual te está llamando. Que predique esa palabra, que ministre el don que Dios te dio. Así que, si tú dices, Señor, no me cabe algo más, el Señor sabe que cabe algo más. Te va a dar la fuerza. Si te está abriendo la puerta, te va a dar la fuerza. No dijo la edad. Digo, Señor, pero tengo 70. Yo no te dije que 70 y te hay una puerta que está ahí. Entonces, quiero que tú vayas y la poseas. No que eso lo deja lo de 20, 30, 40, que no quieren hacer nada. No, si tienes 80, yo necesito que tú vayas y descienda ahora al faraón y libere a mi pueblo. Como le dijo a Moisés. ¿Okay? Así que te abre una puerta. Y toda puerta que Dios te abre, por más poca fuerza que tenga, esfuérzate. Santo. Esfuérzate. Es como cuando una mujer está dando a luz. Por eso le llaman labor. Porque es trabajo. Cuando está dando a luz. Y entonces cuando viene la última contracción y aquella cosa y comienza a subir el nivel, dice puja, porque ya la puerta está casi abierta. Puja, ahora es que tiene que pujar. Y cuando Dios te abre la puerta de la oportunidad, tú tienes que pujar y entrar, por más cansado que estés por todo el pasado, donde empujaste fue de tiempo, pero ahora es tiempo de pujar y esforzarte que la puerta está abierta. Y lo que es importante como iglesia es que percibir las puertas de Dios, sea en lo secular o sea en lo ministerial. Y si Dios te abre las puertas a ministrar a los brasileños con alguien que produzca, pues Brasil es. Con los haitianos, el lenguaje que sea, si los chinos se van también con lo que sea. O sea, no puedes, si Dios te abre una puerta ministerial, una puerta secular, entre por ella, porque cuenta con la bendición de Dios, porque estás en los caminos y los pasos del Señor. ¿Okay? Así que eso hiciste interesante, porque si para las cosas seculares griegas sirvieron de una colonia misionera, como ahora en Cristo nos va a poner esos mismos talentos y habilidades al servicio del Señor para entonces ahora proyectar algo que da vida, que es la palabra de Dios. ¿Okay? Versículo 8, 9. José, creo que es José. He aquí yo entrego
He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo he amado. Amén. Sí, ahora está hablando porque habla de que no han negado su nombre, así que allí hay un grupo de judíos que decían ser judíos y no eran judíos en cuanto a la misma fe de Abraham, la misma obediencia a Dios de Abraham. Dice que eventualmente a estos judíos que los calumnian, que lo están calumniando a los creyentes que están ahí en Filadelfia, que dicen ser descendientes específicamente de Abraham, que vendrán a sus pies. Vendrán a sus pies porque van a vender los pies de Cristo, y como tú estás con Cristo, van a venir a sus pies por simplemente asociación, y van a tener que reconocer que aunque estén acusando de que no, nosotros somos los amados por Dios porque somos descendientes de Abraham, y estoy diciendo no es cuestión de ser descendiente de Abraham en la carne, es ser descendiente hijo de Dios por medio de Cristo. Entonces, aunque estén acusando de que tú no eres un descendiente nada, de que tú eres un rechazo, eventualmente van a tener que reconocer de que sí fuiste amado y amada por el Señor. Simplemente porque vas a estar con el Señor que tú amas, y estando con el Señor vas a ver a todos sus enemigos postrados a sus pies, que eventualmente van a ser postrados a tus pies también. ¿Alguna pregunta? El 10 entonces, pastor. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vemos que la paciencia específicamente viene de Jesús, es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Y han guardado la palabra con paciencia, no con impaciencia. Una cosa es guardar la palabra. Ok, vamos a seguir. Guardar la palabra con la paciencia, con el fruto del Espíritu, con perseverancia del Señor, que es la única manera que serán guardados de esa prueba. Como Dios guarda la palabra, a pesar de las circunstancias, Dios lo guardará de la prueba que vendrá en el mundo entero. Lo cual aquí mismo en el libro de Apocalipsis se identifica con el dragón que usa sus instrumentos, que es la bestia, para la prueba que va a enviar al mundo entero. Pero dice que va a ser guardado, no para participar del reino del dragón ni de la bestia, sino guardado para participar en el reino de Cristo. ¿Okay? Por haber guardado con paciencia la palabra, y han mantenido fiel y leal a la palabra, y fiel y leal a su llamado, fiel y leal a su vida cristiana. 11, Verónica. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que cuando dice vengo pronto implica dos cosas. Número uno, es una advertencia contra los siervos negligentes, porque hay muchos siervos diciendo a veces se ponen negligentes: el Señor se tarda, déjeme hacer lo que me da la gana, y yo vengo pronto. Así que no te pongas a hacer lo que te da la gana, no pongas a deshacer, porque tú no sabes cuándo vengo pronto. Así que como vengo pronto, alíñate. O sea, alinea tu vida, comienza a reformar tu vida con la presencia de Dios. Y vengo pronto también es un alivio, especialmente los oprimidos, especialmente los que tienen poca fuerza, que te está diciendo vengo pronto. No te preocupes que vengo pronto, pero también retén lo que tienen, guarde fidelidad, para que no pierdan lo que se han ganado, que es la corona. Que no lo hagan como Esaú, que perdió su primogenitura a Jacob. Que no haga como Rubén, que perdió también su primicia a Judá. Que no haga como Saúl, que perdió su reinado a David. O Sena, que perdió a Eliakim. O Abiatar, que perdió su sacerdocio a Sadoc. O Judas, por haberse guindado, perdió su posición a Matías. Y los judíos que perdieron su posición a la iglesia de Jesucristo. Así que guarda fidelidad, igual que otros. Ya hemos visto ejemplos bíblicos que por sus mismas selecciones, por sus mismas prioridades, por darle valores a las cosas de la tierra y no las cosas de Dios, perdieron su posición, lo que era de ellos. Así que no pierdas la tuya por perder los valores
y por perder las prioridades que pertenecen al reino de los cielos y no las cosas de aquí de la tierra. ¿Sí? Si le está diciendo guarda, retén. Y 12, él. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y me dice que venciere, dice que sea fiel y leal, es una columna, así que va a estar, es como esta columna que está fija, no sale corriendo para la calle, sino está fija. El que venciere va a estar fijo, va a estar con el Señor eternamente y para siempre en su templo, igual que esto va a estar eternamente y para siempre, al momento que lo destruya, vacío va a estar en la presencia de Dios, que va a estar junto a su presencia en su templo eternamente y para siempre, como lo es una columna en un templo físico. Hasta que no llegue José con un martillo a tumbarlo. Exacto. No saldrá, que no vas a salir corriendo, implica que esto se va a estar plantado. Y esto es lo que debe ser, debe estar plantado, que nadie te puede sacar fácilmente, que la tentación no te saque fácilmente, que la decepción no te saque fácilmente, que el mal testimonio no te saca fácilmente, que el testimonio malo de otro no te saca fácilmente, porque eres una columna. Y el diablo va a tener que trabajar mucho para sacarte de ahí. Dice, no con una, va a tener que mandar muchas horas para poder sacarme de aquí. Y esa es la actitud de que como eres fiel, eres como una columna, que no hay nadie que te saque de aquí. Que si muero como una columna. Y si muero como una columna, estaré vivo como una columna en el templo de Dios. Que no van a sacar, ¿qué? Que no hay nada. Es decir, malo testimonio aquí, malo testimonio allá, la iglesia haciendo, el mundo metiéndose en la iglesia. No, yo soy una columna, a mí no me van a sacar de la presencia de Cristo y la obediencia al Señor. Porque escoge, pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque más no lo escojan, es una columna. Dice que te haré una columna de mi Dios, nunca vas a salir de ahí. Ya no habrá terremoto que tendrás que salir a los espacios abiertos, que escribiré mi nombre sobre Dios, sobre el nombre de Dios, que todo el mundo va a saber que eres posesión de Dios porque tienes el nombre de Dios sobre ti, y que eres un ciudadano de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. ¿Sí? Y termina diciendo que tiene oído para oír de nuevo. Si tiene oídos espirituales, oye para hacer. Oye para hacer. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a la Odisea. La iglesia de la Odisea es la única iglesia que el Señor no tiene absolutamente nada bueno que decir. Nada. Fue fundada por Antíoco de Siria y se llama la Odisea a consecuencia del nombre de su esposa, Laodis. Su importancia no era su localización, porque y para arriba vemos que la Odisea se encontraba cerca del cruce de todo lo que, básicamente de oeste a oeste, todo corría por la Odisea, como por Colosas, pero por la Odisea, tanto por esta carretera como por esta, etcétera. ¿Sí? Especialmente si iba camino a Roma, o camino a Éfeso, o camino a Pérgamo, que son ciudades, era por la Odisea. Era un gran centro banquero, de una de las ciudades más pudientes en el mundo en su momento. En el año 61 fue devastado por un terremoto y ni siquiera aceptó el apoyo del Imperio Romano. Y ella misma se reconstruyó con su propia prosperidad. Era un centro de manufactura de ropa, ya que tiene una gran industria de ovejas. Tanto, por eso que el Señor le dice, tanto vestido y tan desnudo, ahí vamos. Tiene un centro médico, era un templo dedicado a Carión, el hombre Dios. Sus doctores eran famosos, eran conocidos por ungüentos de oído y de ojos. Así que tenían tanto para ayudar al ojo, pero no se daban cuenta de su ceguera. Pero eso vamos ya mismo. El Señor se dirige al orgullo que tenían en su prosperidad y su destreza de la ciudad. Especialmente la ciudad que se había infiltrado en la congregación. Así que la ciudad era bien próspera
y era bien orgullosa por su destreza, y esa misma actitud se infiltró dentro de la iglesia. Como dije al principio, la iglesia no está llamada a reflejar la cultura, sino a reflejar la escritura de Dios. Y tenía una gran población también judía, y fue la iglesia más condenada. Con ese resumen, y antes de continuar, quiero repetir que la iglesia está compuesta de personas. Así que también refleja las diferentes tentaciones, las diferentes caídas que de un momento a otro, como creyentes, podemos caer. Y como creyentes, el Señor nos da la precisión de cómo volver a ponernos en nuestros pies. Así que son mensajes para todos los tiempos, todos los siglos, para todas las congregaciones y los miembros que forman parte de las congregaciones. Versículo 1. ¿Dónde nos quedamos? Beatriz, 14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ok, primero se identifica el Señor como primero envía al ángel, que es el líder, el obispo de la iglesia en la Odisea. Se identifica como el amén. El amén es usado al final para garantizar su verdad. Aparece en Isaías 65:16. Donde dice que Jehová es el Dios del amén, que Dios es quien puede, Dios es el que puede confiar, igual que las promesas de Jesús son amén, que se pueden depender en ellas. Se identifica como el testigo fiel y verdadero por ser el amén, y por venir del Padre es el testigo que puede testificar de la experiencia propia de haber venido del Padre, y por ser el amén, de que es fiel y verdadero lo que habla de parte de Dios, porque proviene de Dios. Identifica que es el amén, el principio de la congregación, que toda la creación tiene su principio en y con Él. El que también estaba presente en el principio de la creación, que es nuestro Señor. El versículo 15, José. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Dice: conozco tus obras, y frío ni caliente, y su condenación es su falta de compromiso y su neutralidad. Que es cuando básicamente que ni está apartado ni está comprometido, es neutral. Que está en la iglesia, que participa en los servicios, que hace las oraciones, pero ni está apartado, ni tiene pasión para Dios, pero está ahí. Que ni frío ni caliente, neutral y sin compromiso. Después que no impacte en mi comodidad, se hace, si no, no hay mucha pasión. No estoy apartado, pero tampoco estoy entregado. El dominguero. Exacto, el dominguero, me gusta escuchar la adoración, el servicio, ver la gente, pero no estoy comprometido con el Señor. No estoy apartado, porque soy bueno. Yo no hago daño a nadie, pero no estoy cumpliendo con el propósito de Dios en mi vida. No, eso se trata de ser bueno, no hacer daño a nadie. Eso es cuestión de estar en una relación con tu Dios y cumplir con su propósito en tu vida. En todos los aspectos. Está como ese rey que no le gustaba o sea, no seguía al Señor, pero le gustaba cuando Juan el profeta, el Bautista, le predicaba. Oh, sí, seguro. Decía, pero ¿qué tú lo tienes? No, es que me gusta escucharlo. Herodes, me gusta escucharlo. No me gusta hacer, pero me gusta escuchar, porque de verdad, cuando él habla, algo se mueve en mí, pero hasta ahí. No que pase de ahí. Que ni frío ni caliente, ni está apartado ni tiene pasión. Y el Señor dice esa neutralidad. Y ese reto también en la iglesia, por lo menos en Estados Unidos, es su indiferencia. Porque si por lo menos la gente fuera hostil, dice, pues Señor, pues, o si fuera caliente, pero ni una ni la otra, esa es la indiferencia al mensaje de Jesucristo. Que como que son indiferentes, pero no hay ninguna reacción. Uno habla de Cristo, no hay ninguna reacción. Y eso de frío y caliente, no hay ninguna reacción. Es una tibieza espiritual.
entonces dice que conoce sus obras, es una calidad nauseabunda, porque algo tibio causa náusea. De hecho, cuando quieren provocar vómito, lo hacen con cosas tibias, para entonces, por el frío y caliente. Y en esa condición, hace cualquier obra siempre y cuando sea neutral y que no vuelva a compromiso. No confiesa a Jesucristo, no testifica a Jesucristo, porque es neutral. No hay pasión, pero conozco, pero tampoco hay, no estoy apartado tampoco. Y por eso que el Señor le dice, ojalá que se fuese frío o caliente, porque sinceramente para estar en una condición neutral, mejor te quedas apartado, porque por lo menos reaccionas al mensaje, reaccionas a las buenas nuevas, reaccionas a la gracia. Pero como estás frío y caliente, ya no te da ni una cosa ni la otra, eres indiferente y eres neutral y lo has escuchado ya, y etcétera, etcétera, y te queda en el medio, y lo cual, igual que algo tibio te cause náusea, espiritualmente al Señor le causa náusea. Dice que va a ser expulsado, aunque esté en la congregación de la tierra, la conjunción celestial, de ahí ya está expulsado. Y no es la primera vez que Dios habla de expulsar, porque habló también de no borrar del libro de la vida. Entonces, aunque suena duro, es mejor ¿verdad?, que fuera frío o caliente, porque entonces por lo menos si fuese apartado frío, fuera sensible al calor de la palabra. Pero como es tibio, ni es sensible al calor ni es sensible al frío. El versículo 17, ¿quién le sigue? 17. Sí. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ok, el 16 también, que lo brincamos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ok, sí, que será excluido de la congregación, por lo menos la celestial, esa ciudad celestial, esa columna en el templo, todo eso, especialmente del cuerpo de Cristo. Dice, aunque terrenalmente esté presente, el cielo será excluido por tener esa neutralidad, esa indiferencia. Muestra el disgusto divino con la persona que se certifica ser cristiana tibia, que es indiferente y sin compromiso, que certifica, yo amo a Dios a mi manera. A Dios no se ama a su manera, a Dios se ama a la manera de Dios. Yo le sirvo a Dios y Dios me entiende, Dios te entiende, Dios te entiende tu neutralidad. Y dice que esa neutralidad, por no estar frío ni caliente, que va a ser excluido y expulsado. No es que tú entiendas, no es que Dios te entienda, que tú entiendas a Dios y tú busques entender a Dios y entender la voluntad de Dios para tu vida, como soltero, como casado, como padre, como madre, como abuelo, como abuela, como empleado, como jefe, como lo que sea. No es que Dios me entienda, que tú entiendas a Dios y tú busques entender a Dios, la voluntad y el propósito para tu vida. Te lo está diciendo con tiempo. Y entonces dice que, porque tú dices que eres rico, que eres enriquecido, que no tengo necesidad, igual que es rico e insensato. Mira, todo lo que tengo lo derribaré. Y dice, mira, todo lo que tú tienes, hoy vienes a pedir tu alma esta noche, todo lo que tú tienes, ¿quién va a ser? Y has hecho preparativo para tu alma. Tienes riquezas en los cielos, delante de Dios. Dice, tú dices que eres rico y enriquecido, y que tienes riqueza y prosperidad y éxito. Todo eso lo cegó a su desventuranza, que es su estado de aflicción, de que es un miserable, de que es pobre, que es ciego y que está desnudo. Así que vemos como la prosperidad, como la autosuficiencia, como el orgullo lo cegó a su condición espiritual. Y tuvo que venir una carta para revelar esa condición espiritual de la congregación. ¿Por qué? Porque Dios la ama y Dios busca que se reforme y regrese a Él otra vez y se alinee al propósito de Dios. Y toda esa condición de rico, de enriquecido, va a ser reversido si no se arrepienten
en la segunda muerte. Todo eso se va a revertir, igual que Rico y Lázaro, donde Rico entonces comenzó a ser pobre espiritual y el pobre Lázaro vino a ser rico espiritual. ¿Okay? En 18, ¿quién le sigue? Pastora. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que el remedio es que busque adquirir fe, que fe es el oro refinado de Dios, y es que comienza la salvación, comienza que con fe, y volver otra vez a la senda antigua, comenzar un camino de fe que requiera oro refinado y vestiduras, que se vista con la vestidura de Dios, que la que Dios provee, que te vista de los frutos del Espíritu, que permita que el Espíritu comience a influenciarte y tú comienzas a hacer de todas las influencias de la ciudad, que la influencia del dinero, la influencia de la estima, la influencia del éxito, y comenzar a subordinarlas todas a la influencia del Espíritu Santo, y comienza ahora a vestirte una vestidura que Dios reconoce, que es la vestidura con la que te viste el Espíritu. Entonces no solamente iriza los ojos para que veas espiritualmente, que igual que tienen ungüento para los ojos, usa el ungüento de Cristo para los ojos, para que veas verdaderamente cómo las cosas son verdaderamente, para que puedas discernir qué es lo que está ocurriendo, de que estás persiguiendo las cosas del mundo y tu alma se está perdiendo delante de los ojos de Dios, y esa tú tomando la decisión y el camino equivocado, que te unge los ojos para que Dios pueda ver tu condición, cómo se encuentra tu mente, tu corazón, tu espíritu delante de Dios, y que de Dios busque reformación y transformación, que busque, que compre colirio espiritual, que igual que el hijo pródigo se le abrió los ojos y dijo: venga, que hago aquí un corral de cerdos. Me vendieron gato por liebre, como siempre lo que el diablo hace, que el Señor lo reprenda. Digo, vete a la ciudad, esto va a pasar bien chévere. Ahí hay mujeres, ahí hay baile, ahí hay bembé, ahí hay satisfacción, y eso. ¿Dónde terminó? Un corral de cerdos. Y por lo menos por lo abrieron los ojos y dijo: venga, ¿qué yo hago aquí? Y dijo, y por lo menos no permitió que el orgullo se le entrometiera. Y dije: ¿tú sabes qué? Yo en casa de mi padre, los siervos estaban mejor que esto, lo que yo estoy aquí. Me vendieron gato por liebre. Me mintieron. Me dijeron que lo bueno estaba en la ciudad, y no estaba en la ciudad, estaba con el Padre. Y por eso, ¿tú sabes qué? Yo me trago mi orgullo y regreso a papá, aunque me ponga como esclavo. Y eso que dice, que pongo un momento para que vea las cosas como son, y así te humilles y te arrepientes y regreses a Dios, regreses al camino, porque Dios no quiera que tú pierdas. 19. ¿Quién le sigue? Verónica, por favor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Amén. Esto no es la primera vez que se menciona en Proverbios 3:12. Dice que como Jehová el que ama castiga, y como el padre al hijo a quien ama. Así que como los ama, aún esa condición de que están tibios, dice, si sigues los voy a tener que expulsar. Dice, aún así los amo porque no quiero. Jesucristo no vino para eso. Cristo vino para volver a darte salvación. Pero si siguen con esa decisión, ustedes mismos se van a autoexpulsar. Pero estoy diciendo como los amo, y por eso lo estoy disciplinando, porque te amo. Y en el 13, no solamente en el 3:12, en el 13:24 del mismo proverbio, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, y el que lo ama desde temprano lo corrige. Sí, la persona que ama a sus hijos, cuando digo de castigarlo, no es infligir dolor, es como un martillo, es como un clavo que está doblado. ¿Cómo se endereza? Metiéndole cantazo y volviendo otra vez para que esté derecho. Y eso es lo que está haciendo, ese es el propósito del castigo, volver otra vez a alinear como debe de estar. Sí, porque se le habla, no hacen caso, se lo tiene que darle fuetazo. Con una vara de guayabo. No.
Como en Puerto Rico. Así era como A único, nosotros interesaban. nos daban con vara. Como el Espíritu te dirija, dice Espíritu Santo A dirige. nosotros nos daban con vara, con Pero- con beso de guayaba. Ahí, así Pero era que nos yo necesito enderezaban. O asegurarme. enderezas o se parte la varita. Ese mismo es. Yo no sé hacer como... O nos tiraban Como con propósito, zapatos, con olla, qué sé Yo necesito con asegurarme que de aquí no salga un vago y una vaga. Chancla. ¿Verdad que sí? No, la Y no se chancla puede eso estar- fue después. No se puede estar, tú sabes, mira, tú necesitas recoger tu Te parte. cogían ¿Sabes por qué? Porque como palo. adulto, tú vas a tener que aprender a recoger tus cosas, hacer las cosas por tu propia intención. Así que no es cuestión de que vaya un timeout, no es nada. Es cuestión que lo vas a hacer porque lo tienes que hacer. Si no escuchas la voz mía que tú ves, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? No, y si Explícame lo tú hacían esa. mal, yo ¿Cómo? cogía y le tiraba a las gavetas toda la ropa al piso para que las recogieran otra Y la vez. recogiera a la buena. Aprendieron a la buena o a la mala. Así lo hacía. Después le salen los policías otra militar, imagínate. Hay que enseñarle, darle gracias a Dios por lo que tiene. Sí, ahora. Que si lo que hay es un arroz con huevo, eso es lo que hay. Y darle gracias a Dios. Yo no me lo Medio como. Yo no Sí, me lo ella- como, pero le doy gracias a Dios. Si lo que hay es un arroz con guineo, dale gracias a Dios, Señor, gracias por el arroz con guineo. O cuando nos quitaban la Dinerito carne. más, Cuando nos dinero quitaban la maduro. carne. Ay, Con no. patita de Para cerdo, dársela patita de cerdo con- a la piscina. Arrocito, ¿viste? A esto. Eso es dar gracias. Con bacalao. Yo me No conformo decir- con ese Porque arrocito y tiene huevo. que enseñarle. Porque el mundo no necesariamente va a satisfacer sus necesidades. Sí, me dieron guineo con I'm arroz. sorry, pero yo no Yeah. le hago eso, amigo mío. Hay un dinero. No, lo que no hace era, mira, aquí está el arroz y esto. Ay, yo no quiero eso. Experiencia, vivió por experiencia Tú propia. tienes dos opciones. Te lo voy a dejar en microondas, pero aquí no es un buffet. La cocina, cuando se cocinó y se cerró para que tú tienes que aprender. No es para mí, es para ti. Porque eventualmente tú vas a ir al mundo y el mundo no necesariamente te va a dar las cosas y tú tienes que prepararte para el Es una mundo. comida. ¿No te gusta? No te la comas. Y si no tiene para eso, mira, si lo que tiene para comer, me acuerdo cuando estaba en el colegio, a veces ahí no se quedaba de comida. Iba ahí en Dulce el Labio, iba al bakery. Entonces, le pedía, mira, mira el pan y con el aceitito que caía del pollito, mira, embárrame el pancito ahí. Pásalo por ahí. Pásalo La por ahí. plancha. Con el sabor de... Eso el aceite, el pollo, la mantequita. Mira, mójamelo ahí, por favor. Y todo lo estudia, mójamelo ahí, por favor. Eso era media libra de pan, mojado ahí con icy. Esa era la cena. Así es. Y feliz del mundo, no hay ningún problema. Y eso es lo que tienen que enseñarle. No que uno sea malo o bueno, que lo estás preparando para ser un adulto. Un adulto que como dice el americano, takes a ticking, it takes a licking, it keeps on ticking. No importa lo que pase, sigue funcionando, fuerte. Pregúntale a mis hijos para que tú veas. ¿Ok? Sigue fuerte. Si no hay Así nada, que frío el tu que huevo. ama a su hijo lo disciplina, lo No, endereza, en casa lo no se come prepara. nada. Ni estuvieran grandes. Te comes lo que hay, si no, no comas. Si aquí no haya conflé y esto, eso es lo que hay, No. lo que está ahí. Eso es lo que hay. Y Eso no es ibas a bien. tener postre. Y va a estar en el microondas hasta que me Ni acueste. galletas, ni nada. Aprendieron Hasta que mucho te la toca cosa, actuar. lo aprendieron. Hasta que te toca acostar. Y si al momento de acostar está ahí, lo caliente y te lo comes. De otra manera, no hay más nada. Esto no es un buffet. Esto no es el Golden Corral. No. Al menos que haya algo de un bowl del día pasado. Pero Bueno, tienes que felices. entender que tú estás preparando a los hijos para dos cosas. Lo estás preparando para que sea un ciudadano independiente y edificante a la sociedad. Y segundo, preparándolo para recibir el llamamiento de Dios a su vida. Que igual que te llamó a ti, que lo llame a él y pueda responder, venme aquí y envíame a mí. ¿Ok? Pero para eso lo corrige. Si lo ama, lo corrige. De otra manera, voy contigo, Ellen. Tú nunca has tenido un pariente, un familiar o alguien que no espera nada de ti, que cree que tú nunca vas a hacer nada. Tú nunca, ¿cómo te sentías cuando nadie tiene ninguna expectativa de ti? Indiferente, sin nota, whatever, como que nada. Y como no esperaba nada de ti, pues mostraba esa indiferencia. ¿Ok? Y por eso que el padre cuando ama reacciona. Por eso cuando leía las notas y salía una F, reaccionaba.
El padre que no ama que el niño traiga una F, no le interesa, haz lo que tú quieras, olvídate, sea como tu país también fue lo mismo, tu madre fue la misma. O sea, no. No. Eso es la carne, en el espíritu. Dice, no, espérate, ¿cómo es una F? Ujú. ¿Qué está pasando aquí? Eso es lo más fácil convertir una vez con la F. Excepto cuando las visitas a la escuela. Ajá. Cuando tú visitabas ahí, mira, el nene está, oh, sí, fíjate, no me dijo nada. Y No me tenía, dijo nada. tiene B, y yo vi las notas y tenía Yo una vi a B. ver, no, ni te rabia, no, muchacho. Está luchando en la clase, yo que está luchando en la clase, vamos a ver. Oh, sí, pues puedes sacar, una fotocopia para llevármela para casa. Oh, sí. Para llevar, está todo guardado. Es que la maestra no se lleva conmigo. Oh, sí, eso no me lo dijiste, ¿por qué no me lo dijiste? Ya. Ajá, ¿por qué no me lo dijiste? Pues entonces es por eso mismo, uno reacciona porque lo ama. El que no ama dice, mira, te vas a hacer como tu tío, como tu tía, como esto. Y es indiferente, porque como uno ama, y lo mismo es, no solo con los hijos biológicos, son los hijos espirituales también. Los de la iglesia. ¿Aplicaste? No. ¿Hiciste? No. ¿Lo viste otra vez? ¿Quién necesita? Esto y lo otro. Padre, yo no voy para allá porque el pastor me va a hacer preguntas y me hace preguntas, se va a estar agitando otra vez. Yo, no, pues eso es lo que es, I'm sorry. Sorry, eso es como reacciona. Cuando tú amas a alguien, tú lo puyas, lo disciplinas, lo mueves, lo exhortas, lo amonestas, etc. ¿Okay? Reprendo castigo, que sea celoso para las cosas de Dios, fuego y pasión, que sea caliente, fuego y pasión para lo espiritual en Cristo. Que se vuelve, repito, llamamiento a que arrepiéntete y que vuelva otra vez, cuando habla de que se arrepienta de esa desventuranza, que se arrepienta para que pueda transformar esa miserabilidad delante de Dios, esa pobreza, esa ceguera, esa desnudez espiritual, que se arrepienta a través del celo de Dios, que ese arrepiento lo lleve al celo de Dios y que pueda transformar y se pueda vestir. ¿Okay? 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ok, la única religión en el mundo donde Dios busca al ser humano es el cristianismo. No hay ninguna otra religión donde se ve Dios, y especialmente en este texto, Dios buscando al ser humano. Así que no desperdicie la visitación de Dios cuando está hablándote y tocándote por medio de sueños, de visiones, de ministros, de eventos en la vida. Cuando Dios se acerca a tu corazón, déjalo entrar. No pierdas la visitación de Dios. No es difícil, porque no tienes que buscar a nadie. Ya Cristo está tocando. No tienes que ir en un país. Ya el Señor está a tu puerta, te está tocando. Lo está tocando a ellos. Vemos Dios tomando la iniciativa de buscar al ser humano. Dice que si está a la puerta y llamo, si te estoy hablando por sueños, por visiones, por eventos, por palabras, déjalo entrar para cenar contigo. Oye su tocar. Te está tocando por situaciones, te está tocando por enfermedades, te está tocando por dificultades, te está tocando diciendo, tú me necesitas. Tú me necesitas en tu vida, te está tocando. Déjalo entrar. Que va a ser la decisión mejor que puede hacer el ser humano, entrar la bendición de Dios y su presencia en la vida de uno. Santo, maravilloso que es. Así que si está tocando, sea por convertirte o reconciliarte, déjalo entrar. Es interesante y quiero terminar aquí con estos versículos. Hay un cuadro, si tú este cuadro fue inspirado en este texto. La razón que fue inspirado, esto fue como en 1800, se olvidó el autor. Y ven el detalle de este cuadro. Ya. No tiene para abrir. Porque el Señor no se fuerza a nadie. Si Él va a entrar a la casa es porque el que está adentro lo va a permitir entrar. Y eso es lo que le está diciendo a esta iglesia, que está tibia y que no hay ninguno. No se saca ni poco, ni poco. Dicen, no, tengo unos pocos. No, ni eso. Que si no cambian, serán excluidos de la congregación de los santos de los cielos. Y de la manera que comience este cambio es porque el Señor ya está ahí tocando. Porque le ama,
y lo que es disciplinar y reformar. Pero tiene que permitir que entre y comience a transformar y comience a cenar. No a desayunar, porque algunos desayunan muy rápido. No a almorzar, porque algunos almuerzan a la prisa. Es que cuando uno se sienta a cenar, ¿qué es la cena? Que uno coge, no hay prisa, no hay nada. Te pones ahí el arroz y Pasa la la gente ahí. ensalada de papa y el jamón. Como cuando estamos en un crucero. Exacto, un tembleque que no hay prisa. Ahí yo digo, que tú te sientas ahí a pasar y dices, no, eso mismo. Crucerito, tener comunión sin prisa. El Señor quiere tener comunión sin prisa. Déjalo entrar y habla en oración. Déjalo entrar y habla por la palabra. Lo escucha, déjalo entrar. Mía. Igual termina leyendo: el que venciere daré, que se siente conmigo en mi trono. ¿Okay? Así que los tronos no son como algunos. Los tronos, si ustedes los ven en las películas antiguas, eran como unos cauchos. Había espacio. Dice: el que venciere, que se guarde fiel, el que me deje entrar y que se mantenga fiel, va a estar conmigo sentadito en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Así que describe a la persona que es fiel hasta el final como una persona vencedora. Nuestra victoria no es que obtengamos todos los contratos ni todas las victorias aquí terrenas. Nuestra victoria es que nos mantengamos fiel al Señor hasta el momento de nuestra muerte. Esa es nuestra victoria contra todo lo que viene en nuestra contra. ¿Sí? Y termina: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Alguna pregunta? Oramos entonces. Algunos en la escuela bíblica, nos veremos en la escuela bíblica el año que viene, en el 2021. Amén. Y quiero decir este último antes de que lo apague. Y es que yo sé que muchas personas hemos vivido el 2020 en situaciones aisladas, en situaciones distanciadas. Pero no vayas a creer que el Señor está ni a un lado ni distanciado de ti. Puede ser que hay gente que no quiera tocar tu puerta, distancia. El Señor quiere tocar tu puerta y quiere estar cerca. Amén. Así que a pesar de que quizás la gente está distanciada, la gente quizás está aislada, pero el Señor no está ni distanciado ni está aislado, sino que está al lado del creyente hasta el fin de su tiempo en esta tierra. Dios les bendiga. Padre, te damos gracias.